Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. El Zelda del tren que cambió toda la saga. 1. El tren que cambió por completo a Zelda. The Legend of Zelda. Spirit Tracks fue uno de los pocos juegos de la saga que reemplazó casi por completo los caballos y barcos por trenes. Nintendo quería que el mapa se sintiera diferente a los juegos anteriores de Nintendo DS. Por eso los desarrolladores crearon un enorme sistema ferroviario conectado por rutas mágicas. Cada trayecto tenía enemigos, obstáculos y hasta cañones para defenderte en el camino. Muchos jugadores pensaron que el tren era una idea extraña antes del lanzamiento oficial. Pero con el tiempo se convirtió en una de las mecánicas más recordadas del juego. El sonido de la locomotora incluso cambiaba dependiendo de la velocidad del viaje. Los desarrolladores añadieron silbidos especiales que podían tocarse con el micrófono del DS. Eso hacía que cada recorrido pareciera una aventura interactiva y no solo un traslado. También existían trenes secretos desbloqueables con distintos diseños y colores especiales. Algunos estaban inspirados en enemigos clásicos del universo de Zelda. El juego buscaba transmitir una sensación de exploración relajada pero constante. Por eso el tren nunca se movía completamente libre como un vehículo normal. Las vías marcaban el destino y obligaban al jugador a pensar rutas estratégicas. Hoy muchos fans consideran que Spirit Tracks fue el Zelda más original de Nintendo DS. 2. Zelda podía pelear junto a Link. Una de las mayores sorpresas de The Legend of Zelda. Spirit Tracks fue que Zelda acompañaba a Link casi toda la aventura. En muchos juegos anteriores ella aparecía poco o solo al final de la historia. Pero aquí su espíritu viajaba con Link desde las primeras horas del juego. La princesa incluso podía poseer enormes armaduras llamadas Phantom para combatir enemigos. Eso permitió crear acertijos donde Link y Zelda debían cooperar constantemente. Nintendo quería que Zelda tuviera una personalidad más divertida y activa. Por eso el personaje hacía bromas, comentarios y reacciones durante la aventura. Muchos fans consideran esta versión como una de las Zeldas más carismáticas de toda la saga. La relación entre Link y Zelda también se siente más cercana que en otros juegos. En varias escenas ella demuestra miedo, emoción y hasta enojo de manera muy expresiva. Los desarrolladores aprovecharon el estilo caricaturesco para exagerar sus animaciones faciales. Eso ayudó a que el juego transmitiera emociones sin necesidad de voces completas. La mecánica de controlar dos personajes fue muy innovadora para la consola portátil. Además obligaba al jugador a pensar estrategias usando habilidades diferentes al mismo tiempo. Hasta hoy muchos jugadores siguen pidiendo que Zelda vuelva a ser tan participativa como aquí. 3. El micrófono del Nintendo DS era parte de la aventura. The Legend of Zelda. Spirit Tracks aprovechó funciones únicas del Nintendo DS que casi ningún Zelda había usado antes. Una de las más curiosas era el uso obligatorio del micrófono integrado de la consola. Para tocar la flauta terrenal el jugador debía soplar directamente al micrófono del DS. Cada melodía servía para abrir caminos o avanzar en partes importantes de la historia. Nintendo buscaba que el jugador sintiera que realmente estaba tocando un instrumento mágico. Pero muchos jugadores tuvieron problemas porque el micrófono no siempre detectaba bien el aire. Eso convirtió algunas canciones en desafíos más difíciles de lo esperado. Aún así la idea fue considerada muy creativa para una consola portátil de 2009. La música del juego cambiaba dependiendo del ritmo y precisión del jugador. Los desarrolladores trabajaron mucho para sincronizar las notas con la pantalla táctil. También añadieron duetos musicales donde debías tocar junto a otros personajes del juego. Esas escenas buscaban crear momentos emotivos y diferentes dentro de la aventura. La combinación de táctil y micrófono convirtió a Spirit Tracks en una experiencia muy única. De hecho, pocos juegos de Zelda volvieron a usar tanto las funciones especiales de una consola. Por eso muchos fans recuerdan este título como uno de los más experimentales de Nintendo. 4. El villano casi destruye todo el reino desde el inicio. En The Legend of Zelda, Spirit Tracks el enemigo principal logra atacar el reino prácticamente desde el comienzo de la historia. Eso era poco común porque normalmente Link descubre el peligro poco a poco.
Aquí las vías sagradas desaparecen rápidamente y el caos invade el mundo entero. Las vías eran sellos mágicos que mantenían encerrado al demonio Mayados. Cuando empiezan a desaparecer, el reino pierde su principal protección espiritual. El villano Chancellor Cole aprovecha la situación para intentar revivir a Mayados. Muchos jugadores quedaron sorprendidos por el tono más oscuro del argumento. Aunque el estilo visual parecía caricaturesco, la historia tenía momentos bastante serios. El juego hablaba sobre posesiones, espíritus y destrucción de civilizaciones antiguas. Incluso Zelda pierde su cuerpo físico durante gran parte de la aventura. Eso hizo que la historia tuviera un sentimiento constante de urgencia y peligro. Nintendo quería equilibrar humor y tensión para mantener entretenidos a todos los públicos. Por eso el juego mezcla escenas divertidas con amenazas muy intensas. El resultado fue una narrativa considerada más profunda de lo que muchos esperaban. Actualmente varios fans creen que Spirit Tracks tiene una de las historias más infravaloradas de Zelda. 5. La música del juego escondía un detalle increíble. La banda sonora de The Legend of Zelda, Spirit Tracks, es considerada una de las mejores de toda la saga portátil. Los compositores mezclaron melodías clásicas de Zelda con sonidos inspirados en locomotoras reales. Por eso muchas canciones tienen ritmos que imitan el movimiento constante de un tren. Incluso algunos efectos de percusión recuerdan el sonido metálico de las vías ferroviarias. Nintendo quería que la música transmitiera aventura y viaje al mismo tiempo. El tema principal cambia ligeramente dependiendo del momento de la historia. Eso ayudaba a reflejar el crecimiento de Link durante su recorrido por el reino. La flauta terrenal también tenía canciones diferentes según la región visitada. Cada melodía representaba culturas y ambientes únicos dentro del mundo del juego. Los desarrolladores pusieron mucho cuidado en conectar música y exploración. Por eso varios trayectos largos en tren tenían piezas relajantes y memorables. Muchos jugadores todavía recuerdan el tema del Overworld décadas después del lanzamiento. La música fue tan querida que algunas canciones aparecieron luego en conciertos oficiales de Zelda. Varios fans consideran que Spirit Tracks tiene uno de los mejores temas principales de Nintendo DS. A pesar de eso, sigue siendo uno de los juegos menos reconocidos de toda la franquicia Zelda. 6. El juego escondía un modo multijugador muy olvidado. The Legend of Zelda, Spirit Tracks tenía un modo multijugador que muchos jugadores nunca probaron en su época. Ese modo permitía competir usando conexión inalámbrica entre varias consolas Nintendo DS. Un jugador controlaba a Link mientras los demás manejaban soldados Phantom enemigos. La misión principal era recuperar tesoros antes de que terminara el tiempo establecido. Nintendo diseñó este modo para hacer el juego más divertido entre amigos. Cada partida podía cambiar dependiendo de las trampas colocadas por los Phantom. Los jugadores que controlaban enemigos podían bloquear rutas y perseguir constantemente a Link. Eso hacía que cada ronda fuera rápida, caótica y muy competitiva. El modo también aprovechaba la pantalla táctil para mover personajes con precisión. Muchos fans consideran que esta función fue adelantada para una consola portátil de 2009. A pesar de eso, el multijugador no recibió tanta publicidad durante el lanzamiento oficial. Por esa razón, gran parte de los jugadores solo conocieron la campaña principal. Actualmente algunos fans siguen organizando partidas usando emuladores y conexiones alternativas. El modo competitivo se volvió una pequeña joya oculta dentro de la saga Zelda. Incluso hay jugadores que creen que merecía convertirse en un juego independiente completo. 7. Link tenía uno de los diseños más expresivos de la saga. El Link de The Legend of Zelda, Spirit Tracks, fue creado con un estilo caricaturesco muy diferente al de otros juegos. Nintendo reutilizó parte del diseño visual de Phantom Hourglass para ahorrar desarrollo, pero añadieron nuevas animaciones y expresiones faciales mucho más exageradas. Link podía mostrar miedo, sorpresa y enojo de manera muy evidente durante las escenas. Eso ayudaba a que el personaje transmitiera emociones sin necesidad de diálogos hablados. Los desarrolladores querían que el juego pareciera una caricatura interactiva portátil. Por eso las animaciones eran rápidas, dinámicas y muy fáciles de reconocer en pantalla pequeña.
Cada gesto estaba pensado para entenderse incluso sin leer el texto de la conversación. El equipo también cuidó mucho los movimientos de combate y exploración. Cuando Link corría o atacaba tenía animaciones más fluidas que juegos anteriores del DS. Eso hacía que la aventura se sintiera más viva y moderna para la época. Muchos jugadores recuerdan especialmente las reacciones cómicas durante escenas inesperadas. La personalidad visual del personaje ayudó a diferenciar Spirit Tracks de otros Zelda. Incluso hoy algunos fans consideran este diseño uno de los más encantadores de Link. A pesar de las críticas iniciales, el estilo artístico terminó ganando muchos seguidores con los años. 8. El juego tenía enemigos imposibles de derrotar normalmente. In The Legend of Zelda, Spirit Tracks existian enemigos conocidos como Phantom K causaban mucha tensión al jugador. Estas enormes armaduras patrullaban zonas especiales llamadas Torres de los Espíritus. Lo más impactante era que Link no podía derrotarlas usando armas comunes. Eso obligaba al jugador a esconderse, correr y pensar estrategias constantemente. Nintendo quería crear una sensación de persecución parecida a un juego de sigilo. Los Phantom podían detectar ruido, movimiento y presencia dentro de ciertas áreas del mapa. Si atrapaban a Link, normalmente bastaban pocos golpes para derrotarlo rápidamente. Muchos jugadores sentían nervios reales cuando escuchaban acercarse a estos enemigos gigantes. El diseño metálico y oscuro de los Phantom ayudaba a aumentar la tensión del juego. Más adelante Zelda obtiene la habilidad de poseer algunos de esos cuerpos enormes. Eso transforma completamente la dinámica de exploración dentro de las torres. Cada tipo de Phantom tenía habilidades especiales para resolver diferentes acertijos. Algunos podían destruir fuego mientras otros transportaban objetos pesados o iluminaban zonas oscuras. La combinación entre miedo y estrategia convirtió estas secciones en momentos muy recordados. Hasta hoy los Phantom son considerados de los enemigos más icónicos de los Zelda portátiles. 9. Nintendo escondió referencias a otros juegos de Zelda. The Legend of Zelda. Spirit Tracks incluye muchos detalles secretos conectados con otros títulos famosos de la saga. Algunas melodías contienen fragmentos musicales inspirados en juegos clásicos de Zelda. También aparecen enemigos tradicionales que existen desde los primeros juegos de la franquicia. El uniforme verde de Link mantiene el diseño histórico que identifica al héroe legendario. Nintendo quería que Spirit Tracks se sintiera nuevo pero familiar al mismo tiempo. Por eso mezclaron ideas originales con elementos clásicos reconocidos por los fans antiguos. Incluso ciertos sonidos del menú recuerdan directamente a entregas anteriores de Zelda. Varios personajes secundarios tienen diseños inspirados en habitantes clásicos de Hyrule. La espada de Link mantiene movimientos parecidos a los vistos en Wind Waker. Eso ocurre porque ambos juegos comparten parte del mismo estilo artístico caricaturesco. Muchos fans creen que Spirit Tracks ocurre en la misma línea temporal de Wind Waker. Nintendo dejó pistas relacionadas con el océano y las antiguas civilizaciones inundadas. Aunque nunca explican todos los detalles oficialmente, las conexiones son bastante evidentes. Eso convirtió al juego en una pieza importante dentro de la cronología de Zelda. Los jugadores más atentos siguen descubriendo referencias ocultas incluso muchos años después del lanzamiento. 10. El final del juego cambió algo importante en la saga. El cierre de The Legend of Zelda. Spirit Tracks mostró un reino avanzando hacia una era más moderna. Eso fue muy diferente comparado con los mundos medievales clásicos de otros Zelda. Los trenes, estaciones y tecnología mecánica tenían un papel central en toda la aventura. Nintendo quería experimentar con un universo menos tradicional dentro de la franquicia. Muchos jugadores quedaron sorprendidos al ver un Hyrule con transporte industrial avanzado. El juego demostraba que la saga podía evolucionar sin perder su esencia principal. Incluso algunos pueblos tenían estructuras inspiradas en arquitectura ferroviaria europea antigua. Los desarrolladores estudiaron locomotoras reales para diseñar los trenes del juego. También añadieron silbatos auténticos grabados para dar más realismo al sonido ferroviario. El resultado fue una mezcla curiosa entre fantasía clásica y tecnología de principios del siglo XX. Esa combinación hizo que Spirit Tracks tuviera una identidad visual muy diferente.
Aunque algunos fans criticaron el cambio, otros valoraron mucho la creatividad de Nintendo. Con el paso del tiempo, la opinión sobre el juego mejoró bastante dentro de la comunidad. Actualmente muchos jugadores consideran que fue uno de los Zelda más arriesgados de su generación. Su ambientación ferroviaria sigue siendo una de las más originales en toda la historia de Nintendo. 11. El juego usaba la pantalla táctil para casi todo. The Legend of Zelda. Spirit Tracks fue diseñado para jugarse casi completamente usando la pantalla táctil del Nintendo DS. El jugador debía mover a Link dibujando rutas directamente sobre la pantalla inferior. También era necesario tocar enemigos y objetos para interactuar con el entorno. Nintendo quería que la experiencia fuera más intuitiva para nuevos jugadores. Por eso eliminaron muchos botones tradicionales usados en juegos anteriores de Zelda. Incluso los ataques con espada se realizaban deslizando el lápiz táctil rápidamente. Los objetos especiales también funcionaban usando movimientos precisos del stylus. Eso permitió crear acertijos imposibles de hacer en consolas más antiguas. Algunos jugadores adoraron la innovación mientras otros preferían controles clásicos. A pesar de las opiniones divididas, Nintendo mantuvo esta idea durante toda la aventura. El sistema táctil también ayudó a aprovechar completamente el potencial portátil del DS. Los desarrolladores trabajaron varios años para hacer que los controles fueran fluidos. Cada acción tenía animaciones rápidas para evitar retrasos durante el combate. El resultado fue uno de los Zelda más diferentes en términos de jugabilidad. Actualmente sigue siendo recordado como uno de los títulos que mejor utilizó la pantalla táctil del DS. 12. La Torre de los Espíritus cambiaba constantemente. Una de las mecánicas más curiosas de The Legend of Zelda, Spirit Tracks, era la enorme Torre de los Espíritus. A diferencia de otros templos de Zelda, esta torre evolucionaba durante toda la historia. Cada vez que avanzabas desbloqueabas nuevos pisos llenos de desafíos distintos. Eso hacía que los jugadores regresaran varias veces al mismo lugar durante la aventura. Nintendo quería crear un templo central conectado con toda la narrativa principal. Cada sección añadía nuevos enemigos, trampas y acertijos más complejos. Los pisos superiores también cambiaban el ambiente y la dificultad progresivamente. Muchos jugadores sentían curiosidad constante por descubrir qué había más arriba. La torre estaba directamente relacionada con el equilibrio espiritual del reino. Cuando las vías desaparecían, partes de la torre también quedaban selladas mágicamente. Eso hacía que la exploración estuviera conectada con el progreso de la historia. Los desarrolladores buscaban que el lugar pareciera misterioso y gigantesco desde el inicio. Por eso la torre podía verse desde distintas regiones del mapa principal. Muchos fans consideran este lugar uno de los mejores templos de los Zelda portátiles. Incluso hoy sigue siendo una de las estructuras más reconocibles de Spirit Tracks. 13. Había un instrumento oculto inspirado en músicos reales. La flauta terrenal de The Legend of Zelda, Spirit Tracks, fue creada tomando inspiración de instrumentos de viento reales. Los desarrolladores estudiaron flautas tradicionales para hacer sonidos más auténticos en el juego. Nintendo quería que tocar melodías se sintiera diferente a otros minijuegos musicales. Por eso combinaron movimientos táctiles con soplidos usando el micrófono del Nintendo DS. Cada nota debía tocarse siguiendo posiciones específicas sobre la pantalla inferior. Eso hacía que la mecánica pareciera una mezcla entre videojuego e instrumento musical real. Algunas canciones eran bastante difíciles porque requerían precisión y buen ritmo. Muchos jugadores practicaban varias veces antes de completar ciertas melodías importantes. Los duetos musicales se sincronizaban con personajes que acompañaban a Link. Eso ayudaba a crear momentos importantes dentro de la historia principal. La música también cambiaba dependiendo del lugar donde se realizaba cada interpretación. Los desarrolladores añadieron sonidos suaves y relajantes para transmitir calma durante esas escenas. La flauta terrenal se convirtió en uno de los objetos más recordados del juego. Incluso muchos fans siguen escuchando sus canciones en videos y conciertos de Zelda. Hasta hoy pocos juegos portátiles han usado la música de forma tan interactiva como Spirit Tracks. 14. El reino del juego no era el Hyrule clásico. Muchos jugadores no saben que The Legend of Zelda,
Spirit Tracks ocurre en un reino diferente al Hyrule tradicional. La historia sucede después de los eventos vistos en Wind Waker y Phantom Hourglass. En esa línea temporal el antiguo reino quedó destruido bajo el océano. Por eso los personajes fundaron una nueva tierra para comenzar otra civilización. Nintendo quería mostrar cómo el universo de Zelda podía cambiar con el paso de los siglos. El nuevo reino mantiene nombres y símbolos conocidos, pero tiene una cultura distinta. Los trenes representan el avance tecnológico de esta nueva sociedad. También existen regiones con estilos inspirados en diferentes culturas y climas variados. Muchos fans descubrieron esta conexión varios años después del lanzamiento original. Eso hizo que Spirit Tracks ganara más importancia dentro de la cronología oficial. La relación con Wind Waker explica por qué ambos juegos tienen estilos visuales parecidos. Incluso ciertos personajes y leyendas hacen referencia indirecta al antiguo Hyrule perdido. Nintendo dejó muchos detalles ocultos para los fans que analizan la historia de la saga. Actualmente el juego es considerado una pieza clave dentro de la línea temporal de Zelda. A pesar de eso, sigue siendo una de las entregas menos conocidas por el público casual. 15. El desarrollo del juego fue más rápido de lo normal. The Legend of Zelda. Spirit Tracks tuvo un desarrollo relativamente rápido comparado con otros juegos grandes de Zelda. Eso ocurrió porque Nintendo reutilizó gran parte del motor gráfico de Phantom Hourglass. El equipo aprovechó tecnología ya existente para enfocarse en nuevas mecánicas y escenarios. Gracias a eso pudieron experimentar más con trenes y acertijos táctiles. Los desarrolladores también reutilizaron ciertas animaciones y efectos visuales del juego anterior. Pero añadieron nuevas regiones, enemigos y sistemas completamente diferentes para evitar sentirse repetitivo. Nintendo quería lanzar otro Zelda portátil antes del final de la vida del Nintendo DS. Por eso el proyecto avanzó más rápido que otras entregas principales de la saga. Aún así el equipo dedicó mucho tiempo a mejorar detalles de exploración y combate. Las pruebas internas se enfocaron especialmente en el uso correcto de la pantalla táctil. También trabajaron bastante en optimizar el rendimiento para evitar tiempos de carga largos. Muchos jugadores quedaron sorprendidos por la cantidad de contenido que tenía el juego. La aventura incluía misiones secundarias, coleccionables y rutas secretas por descubrir. Con el paso de los años, Spirit Tracks fue ganando más reconocimiento entre los fans. Actualmente muchos consideran que fue uno de los últimos grandes clásicos exclusivos del Nintendo DS. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!